Titulé mi ponencia Reconfigurar el espacio doméstico, una vía para alcanzar la igualdad de género, porque estoy convencida a lo largo de todos los años que he trabajado sobre el tema, los que me he involucrado, en los que he recogido testimonios de las mujeres y de los varones, que día con día viven desde convicciones, desde percepciones muy arraigadas, ese espacio que nos es tan familiar, ese espacio en el que día con día todas y todos conocemos, en el que todos y todas interactuamos y sobre todo en aquel espacio en el que día con día tenemos roles bastante específicos. Y esos roles, desde luego, tienen un efecto bastante considerable en la forma en que desarrollamos nuestra vida. Estoy convencida, les decía entonces, que es este espacio el que puede ser un detonante muy importante para empezar a hacer y generar transformaciones en la vida social. Es el espacio en el que podemos comenzar a sembrar y a gestar lógicas de interacción, lógicas de socialización que nos permitan desempeñarnos en cualquier otro espacio social distinto a la familia de manera radicalmente distinta. Y es el espacio en el que podemos empezar a fraguar una sociedad verdaderamente justa, una sociedad verdaderamente atravesada por principios democráticos, de igualdad, de justicia y de respeto a los otros y a las otras. Entonces, yo en realidad no quisiera venir a leer un documento. Lo que quisiera hacer más que nada es una presentación que nos permita fundamentalmente reflexionar, que al terminar nos permita quedar pensando sobre la situación que vivimos como varones y como mujeres, que nos vayamos a casa reflexionando sobre qué tan convencidos y convencidas estamos de que lo que hacemos en ese espacio de la casa, en ese espacio doméstico, realmente puede abonar a construir relaciones igualitarias. Entonces, estructuré mi plática, por llamarlo de alguna forma, de la siguiente manera. Quisiera que reflexionáramos en primer lugar cuál es el papel que desempeñan varones y mujeres en este espacio de la casa. ¿Por qué estamos tan convencidas y convencidos de que lo que allí sucede está dado de alguna forma por un orden natural? Y estamos convencidas además y convencidos de que pues es así, es un destino que pareciera que es inalterable, que no podemos trastocarlo, que lo que ahí hacemos, como lavar la ropa, ir de compras, cuidar a las niñas, a los niños, planchar, ir por las criaturas a la escuela, pues pareciera que es un orden que quien lo lleva a cabo de manera cotidiana en términos de género no puede ser modificado. La reflexión tendería entonces a pensar que si nosotros aquí entendemos que este orden doméstico, tal y como hoy en nuestra sociedad lo vivimos y tal y como nosotras y nosotros lo conocemos, este espacio es susceptible de transformación, es susceptible de modificación. Es posible que varones y mujeres nos corresponsabilicemos y asumamos que todas las tareas que en ese espacio se llevan a cabo, que son fundamentales para que cualquier otro espacio social marche, nos competen a ambos por igual. No hay nada en nuestra sociedad que impida que un varón o una mujer, un niño y una niña se involucren de manera corresponsable e igualitaria en todas las tareas que en ese espacio llevamos a cabo día con día. Entonces, estaríamos pensando en primer lugar sobre por qué varones y mujeres nos desempeñamos de la manera que comúnmente conocemos en este espacio. Luego entonces, pensar un poco sobre aquellas consecuencias tan graves y tan serias que nuestra sociedad tiene, los roles que tradicionalmente asumimos en ese espacio. Tiene consecuencias bastante serias, no solo para la vida de las mujeres, desde luego que también para la vida de los varones, y si lo pensamos un poco en términos macro, para la vida democrática, política y económica del país. Entonces,
Yo quisiera que, además de brindarles algunos datos, pensemos sobre todo en términos morales y en términos éticos, lo que esto está suponiendo, lo que supone mantener un orden tan profundamente desigual como es el de la casa, para desempeñarnos y para consolidar otras esferas de interacción social. Y finalmente, pensar sobre todo en que si este espacio lo hemos construido a través de los siglos y a través de discursos y a través de lo que como sociedad hemos ido colectivamente asumiendo que así debe de ser, es susceptible de transformación, es susceptible de modificación, en el que podemos, como hombres, como mujeres, pensar que quienes empiezan a socializar en esta esfera puedan aprender otro tipo de práctica social, puedan aprender a socializar y a interactuar de manera distinta, puedan involucrarse desde pequeños y desde pequeñas en cualquier actividad que implique el mantenimiento del orden de la casa. Entonces, bajo estos tres, digamos, grandes temas, es a partir de los cuales pienso desarrollar la plática. Pensemos un poco en nuestro día a día en el espacio doméstico. ¿Quién se levanta y comienza a hacer el desayuno, a preparar a las criaturas para irnos a la escuela? ¿Quién a lo largo del día tiene la preocupación y la inquietud de preparar los alimentos, ir de compras, pensando en que a determinada hora del día tienen que estar listos porque o llega el esposo o el compañero o las criaturas de la escuela y hay que tener entonces la comida limpia y luego entonces hay que ir a recoger a las criaturas y seguir con las actividades, lavar, planchar, preparar lo que implica el día siguiente? Y me atrevo a decir que además, en el caso de las mujeres, implica asumir la jornada laboral, es decir, la formal, la que está socialmente reconocida y que implica salir a trabajar por un salario para aportar al sostenimiento de esa casa. Conocemos bien, más o menos, y estamos bastante familiarizadas y familiarizados con esa realidad cotidiana que todos y todas vivimos día con día. Es decir, lo que sucede en la casa, el tener la ropa limpia, el tener la ropa planchada, el tener garantizado la preparación de alimentos, el tener resuelto la vida, la crianza de las criaturas, es una tarea que sin la cual el mundo no marcha. Eso es muy importante decirlo desde ahora. Sin el orden doméstico y sin las tareas que ahí se llevan a cabo para la reproducción cotidiana de todas y todos los integrantes que la conforman, cualquier otra esfera social no puede ponerse en marcha. Nadie puede salir a trabajar pensando que no va a haber comida preparada. Nadie puede salir a desempeñarse, a dar clases o a vender algún producto fuera de casa si no tenemos resueltas las actividades básicas de reproducción social que nos brinda el espacio de la casa y que, según las encuestas, al día de hoy están realizadas fundamentalmente por mujeres. Es una esfera, sin lugar a dudas, el espacio de la domesticidad, el espacio de la casa, que es el sostén de cualquier otro espacio social, el de la política, el de la academia, el del mercado, el del trabajo, cualquier otro espacio tiene como sustento y como condición de posibilidad el espacio doméstico, que tiene como función primordial la reproducción material de todas y todos los integrantes de la familia para que todas y todas se puedan desempeñar en cualquier otro espacio de interacción social. De ahí que lo primero que tengamos que pensar es por qué hemos regateado tanto la importancia y el papel que tienen las mujeres en este espacio social y por qué es tan grave, además de todo, regatear esa importancia y el papel crucial, el papel protagónico que tienen las mujeres que día con día garantizan que otros hombres y otras mujeres se puedan desempeñar en cualquier espacio social. Bueno, pues una vez entendiendo que es un espacio crucial y que eso nos puede además llevar a pensar que podemos reflexionar en que
no tenemos por qué minimizar y que podemos incluso reconocer la importancia del trabajo y de las actividades que día con día realizan las mujeres, porque es lo que nos permite a todas y todos sobrevivir en otras esferas sociales, podamos generar la reflexión de que nos compete como varones involucrarnos en esas tareas. Les voy a dar algunas cifras que son bastante llamativas para que entendamos que este orden es estructural, que es un orden bajo el cual está configurada por lo menos nuestra sociedad mexicana. Desde luego que podríamos hablar de otras sociedades, pero me interesa que nos centremos en cuál es la realidad y cuáles son las cifras que tenemos para la sociedad mexicana. Como ya mencionó la doctora Tronco, al día de hoy, según las encuestas sobre uso del tiempo, las mujeres dedican entre cuidados del hogar, o sea, mantener limpio el hogar, la ropa, los trastes, el cuidado, la preparación de alimentos, más el cuidado de personas, en promedio 60 horas semanales. A diferencia de los varones que dedican en promedio de 20 a 22 horas semanales a las mismas actividades. Eso ya nos habla de una diferencia considerable en cuál es el papel y cuál es la asunción de actividades que están desempeñando unas y otros. Bueno, tenemos además que, si lo desagregamos un poco, para la tarea de los cuidados, por ejemplo, las mujeres están dedicando 30 horas semanales, eso quitando todas las otras actividades, nada más cuidados, ya sea de niños o niñas, de personas que requieren de cuidados especiales o de personas enfermas, y los varones están dedicando a esta misma actividad un promedio de 10, 11 horas semanales. La mayor diferencia se concentra, sobre todo, en aquellas actividades que demandan las personas que tienen entre 0 y 14 años de edad. Es decir, las mujeres nos estamos dedicando fundamentalmente y estamos brindando una buena cantidad de horas al cuidado de la crianza de niños y niñas, de adolescentes incluso, con una diferencia bastante considerable con respecto a la que realizan los varones. Si eso además lo traducimos en términos económicos para ver cómo esto repercutiría en dado caso, en el remoto caso de que las mujeres obtuviéramos un pago por estas actividades que realizamos, estaríamos pensando, si lo pensamos en términos anuales, según nos da algunas cifras INEGI, que las mujeres por la realización de todas estas actividades, las de cuidados y las que implica el mantenimiento del orden de la casa, si están en el rango de mujeres casadas, tienen un aporte de 57,000, 58,000 pesos anuales a la economía nacional. Si son mujeres solteras, tienen un rango menor que se ubica aproximadamente entre los 45,000 pesos, y si son mujeres que se ubican en ámbitos de sociedades rurales, tienen un aporte a la economía nacional aproximadamente de 50,000 pesos anuales. Pensemos, si esto formara parte de la dinámica económica cotidiana de nuestro país, estoy segura de que la realidad económica de este país se transformaría de manera bastante considerable. Es decir, si por todas las labores que realizan las mujeres día con día en este espacio se remuneraran y esto formara parte activa de la economía mexicana, la realidad seguramente sería otra. Son datos bastante recientes. Hay algunas organizaciones de la sociedad civil, hay otras instancias como ONU Mujeres que tienen un poco cifras un poco más disímiles entre la relación que existe entre las actividades que realizan varones y mujeres. Esto es, digamos,
un promedio para que nos demos cuenta fundamentalmente de cuáles son las diferencias que tenemos hombres y mujeres en el orden doméstico de la casa. Ello ya nos demuestra con claridad que evidentemente el orden doméstico y todo lo que implica está sostenido fundamentalmente por mujeres. Pero la reflexión, más allá de esto, no debe quedar así. ¿Qué pasa? ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué mantenemos este orden de profunda desigualdad? ¿Qué es lo que nos ha llevado a asumir como varones y como mujeres que el mantenimiento de ese orden doméstico nos compete a unas y lo asumimos con tanta responsabilidad y esmero unas y lo descuidamos y nos parece irrelevante o creemos que no nos compete a otros? ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia de tantos siglos y siglos que nos ha hecho creer de manera tan acrítica y de manera tan como verdad, que no es posible de cuestionar y que la asumimos y que la vivimos y la padecemos día con día, pero no la podemos transformar y así vamos transitando de generación en generación, educando en un contexto en el que el mensaje que mandamos a las criaturas que ahí comienzan a socializar es que a las mujeres nos compete cotidianamente lavar los trastes, a las mujeres nos compete estar al pendiente de los otros y de las otras, aunque sacrifiquemos nuestro tiempo de descanso, nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo de cuidado personal, nuestro cuidado de salud incluso. ¿Qué ha hecho a lo largo de la historia que al día de hoy todas y todos estemos tan convencidos y asumamos que ese orden doméstico es así? Pues efectivamente, si revisáramos un poco la historia y sobre todo los análisis que desde el pensamiento feminista se han hecho para explicar por qué al día de hoy este orden tan desigual se mantiene profundamente inalterado, tendríamos que poner sobre la mesa uno de los principales obstáculos que al día de hoy mantiene este orden tal y como lo conocemos, que es el profundo raigambre que tienen los estereotipos de género. Hemos crecido y hemos socializado en la casa, pero también en cualquier otro espacio social, con la firme idea, con la firme convicción de que hombres y mujeres tenemos en esta sociedad papeles y tareas radicalmente distintas entre sí. Las mujeres nos han educado y nos han enseñado, pensemos en aquellos consejos, en aquellos relatos, pláticas familiares en los que nuestras abuelas, nuestras madres, tienen una clara idea de quiénes son y qué hacen las mujeres en un matrimonio, por ejemplo, y qué hace, por ejemplo, los varones o cuál es el papel que les desempeña. Pues ciertamente estos mensajes con los que hemos ido creciendo, con los que hemos ido socializando, que trasladamos al trabajo, que trasladamos a la escuela, con los cuales nos relacionamos día con día en la casa, es uno de los lastres fundamentales a partir de los cuales reproducimos este orden de interacción cotidianamente. Es decir, hombres y mujeres estamos desempeñados, estamos convencidos de que nuestro papel en este mundo social es, por un lado, a unos les compete proveer y salir a trabajar en aquel trabajo que socialmente es el relevante, es el productivo, el que aporta un salario para el sostenimiento de la casa, y a otras nos han dicho a lo largo de la historia y socialmente que a nosotras nos compete estar al tanto y al cuidado de otras y de otros, de tener la ropa limpia, de tener la ropa planchada, de tener los alimentos, pero además de eso ha habido algo a lo largo de esta historia, algo muy exitoso y muy eficaz que ha hecho no solamente que nos mantenga en este orden social, sino que además ha hecho que este trabajo sea poco valorado, poco reconocido, que socialmente sea totalmente irrelevante, porque por algo no es remunerado, por algo dedicamos 8 o 10 horas al día o incluso más a hacer este tipo de trabajo, pero podemos estar sumidas en la miseria. Por algo dedicamos 10 o 12 horas de trabajo y no tengamos ni siquiera garantizada un servicio de salud en ocasiones. Por algo hay algo en nuestra sociedad que ha hecho que
mantengamos un orden de cosas en los que como mujeres nos incapacite para salir a desempeñarnos en otro trabajo bien remunerado, para que no completemos trayectorias académicas, laborales. Entonces, han confluido varios fenómenos, no solamente para que se mantenga y se reproduzca día con día este orden, este profundo orden de desigualdad en que mantiene a las mujeres sumidas en una lógica que les impide, ante todo, un desarrollo personal, pero que luego entonces no solamente las afecta a ellas como individuos, sino que trastoca a otras esferas sociales. La económica es una de ellas, y las cifras son realmente alarmantes. Ya mencionamos algunas que tienen en términos económicos, pero si pensamos también cuáles son los efectos de este orden en las trayectorias estudiantiles, laborales, profesionales que pudiesen haber seguido las mujeres de no haber decidido optar por la vida doméstica, tendríamos también resultados bastante significativos. Pero no solamente está eso, está, insisto, la parte que tiene que ver con socialmente por qué demeritamos y por qué le regateamos tanta importancia y valor a este trabajo. Y por qué ello a su vez, como varones, nos hace incapaces de reconocer y de pensar que nos compete involucrarnos en esta serie de actividades que son tan relevantes y tan importantes para el sostenimiento de un orden social como la domesticidad, pero para el sostenimiento de cualquier otra esfera social. Si quisiéramos entender un poco con mayor elementos históricos, ¿cuál ha sido el origen de esta profunda irrelevancia en el que ha sido sumido todas las tareas domésticas? ¿Y por qué las mujeres al día de hoy mantenemos este orden, esta asunción de responsabilidades en el orden de la casa? Tendríamos que remitirnos un poco a algunos siglos atrás. Y voy a ser muy esquemática para que entendamos y tengamos un poco más de herramientas para entender. Antes de que se configurara el capitalismo, por ejemplo, es decir, cuando la unidad doméstica no formaba parte del orden de reproducción económica, es decir, antes de que existiera una sociedad en la que el capitalismo con las fábricas y el mundo productivo ya se había separado del orden doméstico, antes de que fuera ese momento, estaba la casa formando parte de la reproducción, es decir, ahí se trabajaba y se reproducía el orden doméstico de la casa, es decir, se producían los bienes de satisfacción para todos los integrantes de la familia y además de lo que se producía ahí familiarmente se podía vivir en términos materiales. En ese momento se distinguían entre labores de prestigio y labores no prestigiosas. Las prestigiosas eran realizadas por varones, las no prestigiosas eran realizadas por mujeres. El advenimiento del capitalismo y la consecución de este supone la separación radical de estas esferas sociales, es decir, la casa se consolida como el espacio de sostenimiento únicamente de la familia y el espacio de trabajo se traslada al mundo externo. Es decir, se consolida la fábrica, se consolida el mundo productivo capitalista tal como hoy lo conocemos, que queda totalmente disociado de la esfera doméstica. La esfera doméstica entonces es una esfera por un lado y el mundo productivo y laboral es otro. En ese momento, lo que se consolida socialmente y conceptualmente por el tratamiento que da la economía, la filosofía, la politología, etcétera, etcétera, es que aquellas labores que van a tener trascendencia e importancia en un mundo capitalista en auge va a ser el trabajo que realizan los varones. Es decir, este mundo capitalista que le adjudica un extraordinario valor al trabajo productivo y que en el centro de ese trabajo productivo coloca como ente fundamental a los varones obreros, a los varones trabajadores, a los varones que van y consiguen a través del sudor de su frente, del trabajo arduo, del trabajo duro,
un salario para el sostenimiento de esa familia. Es el trabajo que en nuestro imaginario social y en la sociedad capitalista, el que se consolida con la idea de que es el trabajo importante y relevante. Sucede algo en la historia social, política, económica, que hace que ese trabajo se diferencie radicalmente del trabajo doméstico, del trabajo que queda ahora con ese proceso histórico en manos de las mujeres. Y entonces sucede que históricamente quienes han documentado esto, y quienes han hecho análisis profundos, documentan que aquellas tareas que tienen que ver con el lavado de la ropa, el planchado, la preparación de alimentos, etcétera, etcétera, todo lo que conocemos como trabajo de la casa, queda, al ser asumido por las mujeres fundamentalmente, queda sumido en la irrelevancia, en la invisibilización. La ahora en adelante en el capitalismo lo que va a importar es aquello que se produce fuera de la casa. Y eso es lo que al día de hoy imaginariamente seguimos reproduciendo y pensando que salir a trabajar es salir, o sea, trabajar al día de hoy es salir de casa. Ganarse un salario es salir a la fábrica, al comercio ambulante, a la academia, a cualquier espacio de interacción, pero nunca pensamos en que trabajo es el trabajo que también las mujeres realizan cotidianamente en el espacio de la casa. Tenemos totalmente disociada esta idea. Trabajo es el que se realiza fuera de casa. Lo que se hace en casa, quién sabe qué es, pero no es trabajo. Muchísimo menos es relevante y muchísimo menos sería digno de un pago. Porque lo que hizo de manera muy eficaz la ideología capitalista, apoyada y respaldada por otros discursos, fue disociar fundamentalmente la idea de mujer y lo que significa ser mujer en esta sociedad con la idea de trabajo. Entonces tenemos identidades totalmente contradictorias. Tenemos por un lado la idea de ser mujer, con todo lo que ello implica, con las cualidades que innatamente nos han dicho que poseemos, y por otro lado tenemos una identidad masculina, con todo lo que ellos nos han dicho socialmente que implica, y que está totalmente asociada con la idea de trabajo, con el trabajo duro, con el trabajo que provee, que gana un salario a consecuencia de otro tipo de actividad que nada tiene que ver con lo que hacemos en casa. Y esos son algunos de los elementos a partir de los cuales podríamos explicar socialmente, culturalmente, por qué al día de hoy pensamos de la manera en que pensamos y vivimos de la manera en que vivimos este espacio de interacción social. Han confluido procesos económicos, han confluido procesos políticos, han confluido desde luego los discursos de la filosofía, de la literatura, del arte, del cine, que día con día, siglo tras siglo, nos han ido convenciendo y han ido fraguando una narrativa social en la que unas y otros somos radicalmente distintos entre sí. Y no solamente somos radicalmente distintos entre sí, sino que desempeñamos actividades y labores totalmente distintas entre sí. Pero no solamente son distintas o diferentes por sí mismas, sino que son jerárquicamente desiguales. Es decir, nunca vamos a comparar ni vamos a tener la importancia que tenga o que tiene ser un diputado o un funcionario bancario a ser una trabajadora doméstica. Lo que esta sociedad a lo largo de muchos siglos y a través de distintos mecanismos y discursos ha fraguado de manera muy exitosa y muy eficaz es que no solamente somos distintos, somos jerárquicamente diferentes, estamos en posiciones de desigualdad. Unas y otros somos distintos, somos inferiores, desempeñamos tareas que tienen que ver con el prestigio y la relevancia y la puesta en marcha de un país, y otras hacemos labores que están totalmente soterradas, invisibilizadas, ignoradas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, sin lugar a dudas, por diversos mecanismos, insisto, bastante eficaces, bastante exitosos, se han diseminado a lo largo de todo el tiempo y han llegado al día de hoy a hacernos, de alguna forma,
mantener y reproducir el orden social de la domesticidad tal y como lo conocemos al día de hoy. No es gratuito que no solamente en términos de actividades mantenemos hoy un orden doméstico que está anclado fundamentalmente al trabajo desigual que realizan las mujeres con respecto a los varones, sino que si arrojáramos algunas cifras, por ejemplo, de cuál es la situación en términos de relaciones, es uno de los espacios, por ejemplo, en el que las mujeres viven situaciones mayoritariamente de violencia. No es gratuito que en este espacio, por ejemplo, en la interacción cotidiana se asuma que los varones tienen derecho de golpear a las mujeres. No es gratuito que en este espacio las mujeres asuman que tienen una dependencia económica, porque su imaginario social las remite a pensar que ellas no hacen nada y que ellas ahí dependen económicamente de un salario que es realmente el importante en la casa, que es el que provee un varón a partir de que sale a trabajar. Y no es gratuito que al día de hoy, según las encuestas que se han realizado en México, demuestren que en el discurso de las mujeres, todas aquellas mujeres que son o madres, esposas, amas de casa, o bien que realizan ambas actividades, es decir, el mantenimiento del orden de la casa y la realización de un trabajo formal, sigan pensando que lo que hacen en casa no es trabajo. Trabajo es el otro, el que se desempeña en otra esfera social y el que además es realizado por otro tipo de sujetos. Bueno, pues ante esta realidad social que, dadas las cifras, dados los estudios, dados los testimonios que hoy existen, perfectamente documentados en la sociedad mexicana, es innegable que el orden doméstico está anclado en una profunda desigualdad de género. Una profunda desigualdad de género que tiene que ver con las ideas y los supuestos que nos han hecho pensarnos a nosotras y a nosotros mismos de determinadas maneras y que nos han llevado a desempeñar cierto tipo de tareas. ¿Cuál es la gravedad de esto? Ya pensábamos hace un rato en términos económicos, qué pasaría si lo que hacen las mujeres por concepto de realización de actividades domésticas cotidianas se tradujera a la economía activa de este país. Pero al ser un espacio que es la base, es el sostén de todo espacio social, pero hacer el espacio en el que empezamos a socializar por primera vez en nuestra vida y en el que transmitimos mensajes tan importantes cuando empezamos a construirnos como sujetos, como sujetas de acción social. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo bajo este orden? ¿Cuáles son las ideas, los mensajes, las concepciones que estamos mandando con esta lógica de interacción social? Que a las niñas nos compete vivir de cierta manera esa esfera social y a los hombres les compete hacer otro tipo de actividades. Que en ese orden es legítimo la subordinación de las mujeres en términos de tiempo. Es decir, que es legítimo que ahí las mujeres no tengan tiempo para descanso, para el cuidado de su salud, para el desarrollo de una actividad propia, y que para los hombres eso está garantizado por el solo hecho de ser varones. Que en ese espacio es legítimo que un varón golpee a una mujer o que un padre prohíba a una hija realizar cierto tipo de actividades porque es el jefe de la casa. Si analizamos detenidamente esos pensamientos y esas ideas de las cuales somos partícipes día con día, la gravedad radica en que estamos educando en una lógica de desigualdad natural, de desigualdad legítima entre hombres y mujeres, que es imposible que se traduzca en la realidad cotidiana, en la realidad de la interacción social día con día, en relaciones justas, igualitarias. Es decir, no es posible que en este espacio doméstico en el que crecemos, en el que educamos, en el que inculcamos valores tan importantes, nos eduquemos bajo una lógica de profunda desigualdad
y de pronto salgamos a la calle, a cualquier otro espacio social ajeno a este, y nos conduzcamos bajo una lógica igualitaria de respeto y de justicia. Lo que aprendemos ahí, lo que pensamos ahí y lo que forjamos ahí, desafortunadamente lo trasladamos a cualquier otro espacio de interacción social. No nos podemos educar en el espacio de la domesticidad bajo una lógica de profunda desigualdad y subordinación y desempeñarnos en la política, en la academia, en el mercado o en cualquier otro espacio como ciudadanos anclados a valores de justicia, de respeto y de igualdad. De ahí que considere que si no se modifica, no se trastoca, no se reflexiona sobre el espacio doméstico y cómo nos estamos involucrando y relacionando en él, difícilmente podemos conseguir en cualquier otro terreno de interacción social valores genuinos que atraviesen de manera profunda, de manera genuina, de manera real a todas las personas para que se desempeñen como sujetos de derecho, como individuos autónomos, como individuos que pueden pugnar por justicia, por derechos, por individuos que en la vida real, y no solamente en la casa, sino en otro espacio social, construyan realmente, con base en una interacción social día a día, cara a cara, valores anclados a la democracia. De ahí que sea tan importante que este espacio sea en sus orígenes trastocado, pensado, que los hombres y las mujeres podamos pensar que en la medida en que todas y todas comemos, utilizamos ropa limpia, decidimos formar una familia, a todas y a todos nos compete de manera igual llevar a cabo y mantener el orden de la casa. No hay nada que nos incapacite para que varones y mujeres estemos en las mismas condiciones para desempeñar los trabajos que día con día requiere el sostén de una casa. ¿Qué es lo que podemos pensar en términos no solamente de lo que esto está trayendo como efectos nocivos para que se consolide una sociedad democrática, una sociedad que tenga como base un buen desarrollo económico? ¿Qué hace este orden doméstico contra la vida de las mujeres y contra la vida de los varones? Desde luego a las mujeres las somete a un orden en el que definitivamente el tiempo que disponen para la especialización, para el estudio de una carrera, para la participación política, social, etcétera, etcétera, es radicalmente menor al que pueden disponer los varones. Desde luego hay una serie de dificultades mayores para insertarse a un trabajo formal, bien remunerado y que le provea seguridad social, porque las diferencias y el tiempo que se destina al trabajo doméstico impide que las mujeres se puedan presentar en otro espacio social o en el espacio laboral como sujetas que disponen de tiempo cabal para desempeñarse en ese trabajo. Lo que hace que las mujeres se inserten en trabajos que tienen los menores ingresos y que además son carentes de seguridad social. Pero sobre todo se sigue reproduciendo, y eso es lo que me parece más grave, se sigue reproduciendo este imaginario social tan nocivo de que las mujeres estamos por naturaleza y legítimamente destinadas para mantener este orden doméstico, el orden familiar, y que los hombres, por ciertas características y por la identidad con la cual se han configurado históricamente, están ubicados y están para desempeñarse en otra esfera social. ¿Qué podemos hacer? Sería la pregunta fundamental después de esta reflexión al día de hoy, de esta somera reflexión y de este panorama que intenté brindarles. Desde luego que es necesario desde el orden institucional nombrar este espacio, sacarlo a la luz pública, no como algo en el que a la sociedad no le corresponde intervenir porque es un pleito matrimonial y ellos saben cómo se arreglan las cosas. No. El espacio doméstico tiene que salir a la luz pública en términos morales, en términos académicos, en términos conceptuales, en términos de institucional e intervenir en el tipo de interacción social que ahí se lleva a cabo.
¿qué le correspondería al Estado? No solamente hacer estudios que nos den cada día estadísticas y cifras más contundentes y más profundas de cuál es la realidad que al día de hoy se vive en este espacio social, para tener lo mejor que se pueda el fenómeno bien conocido y se puede intervenir en él. Pero además, sí se pueden destinar recursos para que existan algunas dependencias o instancias que atiendan, por ejemplo, el cuidado que requieren niños y niñas, mujeres y hombres con alguna discapacidad, y que al día de hoy todavía están delegados a la responsabilidad de las mujeres. Sí se pueden destinar recursos para generar una serie de políticas públicas que les brinden a las mujeres otros espacios en los que ellas puedan delegar este tipo de cuidados que hasta el día de hoy están fundamentalmente feminizados, y ellas puedan dedicarse a otro tipo de actividad social que no tenga que ver con el espacio laboral. Pero sobre todo, sí nos corresponde como sociedad reflexionar sobre cuál es nuestro papel en ese espacio social. Sí nos corresponde reflexionar de manera colectiva que ese espacio lo podemos transformar. Y sí nos corresponde como sociedad pensar que como varones nos compete involucrarnos tanto en mantenimiento del orden y limpieza de la casa como en la crianza de las criaturas. Y finalmente, habría que hacer un arduo trabajo de capacitación, de sensibilización, en el que no solamente brindemos y pensemos sobre la relevancia y sobre el papel central que hoy juega el espacio de la casa en nuestra sociedad moderna, en nuestra sociedad contemporánea, sino en el que trastoquemos y reflexionemos sobre lo que nos han enseñado a ser como varones y como mujeres, sobre lo que nos han enseñado a pensar de cómo me debo relacionar con las otras y con los otros, y sobre el papel con el que yo, padre de familia o madre de familia, quiero educar a esas nuevas generaciones que en términos ideales tendrían que ser las generaciones o los individuos que conformarían una sociedad anclada en valores de justicia, de autonomía, de respeto, fundamentalmente de igualdad. De otra manera, me parece que es una empresa imposible de realizar si no nos educamos bajo otra lógica de interacción social que, desde mi particular punto de vista, empezaría en el terreno familiar. Muchísimas gracias. ¿Comienzo con estas dos? Sí, sí, a ver, nos mandan una pregunta que dice: ¿cómo se percibe a nivel internacional el imaginario de la función de la casa? ¿Sí leí correctamente? Y países que inician el cambio y cómo. ¿Cómo se percibe a nivel internacional el imaginario social de la función de la casa? Me parece que por lo menos en las sociedades occidentales, es decir, sociedades cuyos valores importamos a una sociedad como la mexicana, ¿sí? Estoy hablando de centro de Europa, Latinoamérica, ¿no? Todo lo que conocemos como cultura occidental y que desde luego ha sido la que a través del cristianismo fundamentalmente hemos importado de sociedades como la europea. ¿Cómo vivimos este imaginario social de la domesticidad? Evidentemente que con matices bastante similares, es decir, al día de hoy, por lo menos en estas sociedades del siglo XIX al siglo XXI, hay algo que todas estas sociedades compartimos como un imaginario fundamental, que es que a las mujeres les compete el espacio de la casa, por una serie de características que socialmente, biológicamente, han sido las que han definido la identidad femenina. En consecuencia, lo que compartimos es que a las mujeres en ese espacio de la casa, imaginariamente hablando, les compete desarrollar estas actividades de las que hemos estado hablando, porque naturalmente son aptas para hacerlo de esa forma. Hay en ellas un supuesto social que dice que no solamente biológicamente, sino que en términos emocionales,
en términos de capacidades, poseemos una serie de cualidades y características que nos hacen aptas para desempeñarnos de manera bastante eficaz en el espacio doméstico. Entonces es un imaginario que está con sus matices, con sus asegúnes, con sus diferencias, digamos, compartido por, muchas gracias, por estas sociedades occidentales, en las que los varones desempeñan un papel productivo, relevante e importante, a diferencia de lo que realizan ellas. Un imaginario en el que tenemos actividades radicalmente diferentes unas y otros, y en las que evidentemente las consecuencias de ese imaginario social hacen que la trayectoria de vida de unos y otros sea totalmente distinta entre sí. Por eso de ahí que no sea gratuito si pensamos, por ejemplo, en las cifras de pobreza que al día de hoy, según ONU, están ampliamente feminizadas, o sea, la pobreza tiene rostro de mujer, tiene que ver con estos roles que han sumido y asociado social, pero además en términos prácticos reales, a las mujeres al espacio de la casa. Entonces, ¿cómo se vive a nivel internacional? No sé qué suceda con otros espacios o con otras sociedades ajenas o distintas o que no están atravesadas por valores occidentales. Sociedades como la mexicana, que están totalmente atravesadas por este tipo de valores, que somos producto de sociedades occidentales, el imaginario social con respecto a la domesticidad y la función que tiene la casa es básicamente el que acabo de explicar en términos muy generales. Países que han iniciado algunos cambios, pues podríamos pensar, si nos ceñimos, digamos, a algunos de los tratamientos que se han dado, algunos análisis que ha habido, desafortunadamente intervenir en el terreno de del espacio familiar, del espacio doméstico, ha sido una tarea difícil tanto en los países de tercer mundo, ¿no?, o subdesarrollados, como en los de primer mundo. Hasta hace muy pocos años, por ejemplo, países como Inglaterra, como Holanda, por mencionar algunos casos, podían penalizar que existiera, por ejemplo, la violación en el terreno matrimonial. Es decir, que un marido abusara o exigiera relaciones sexuales por parte de su esposa era un acto legítimo. ¿En razón de qué? En razón de que ser esposa, según el imaginario social de lo que implica vivir en la familia moderna, es brindar un servicio sexual a los varones en el momento que ellos lo deseen. Y países como Inglaterra o como Holanda, hasta hace muy poco podían todavía hablar de que esas eran prácticas legítimas. Y hasta hace recientemente, escasos 20 años, se pudo tipificar como delito la violación al interior del matrimonio, porque eso era inconcebible. ¿Cómo se va a concebir una violación al interior de un contrato matrimonial? Si es lo que corresponde, es la práctica legítima que se esperaría en un contrato. Les estoy poniendo el ejemplo un poco para que pensemos de que si han sido situaciones en países que están atravesados o pudiesen ser por muchas razones, han forjado condiciones más favorables para establecer relaciones de igualdad, el espacio doméstico queda totalmente ajeno a estos beneficios de la democracia y de la justicia. Es decir, el espacio doméstico, por muchas razones, ha sido una esfera que permanece totalmente ajena o poco beneficiada de aquellos valores que pululan en la sociedad contemporánea, que es la justicia, la igualdad, la soberanía, etc. La domesticidad se retrae de todo eso y queda totalmente ajena. Ahí lo que se vive es desigualdad natural, pero además desigualdad legítima, una desigualdad que por cierto orden social y por ciertas características aceptamos, asumimos y practicamos día con día. Entonces, hablar de la domesticidad en contextos modernos o de países desarrollados o no tan modernos, me atrevo a decir que permanece con similitudes bastante considerables y haciendo caso omiso de qué tan desarrollado o no sea el país.
¿Que ha habido cambios? Sí, sí ha habido algunos cambios interesantes, o sea, se ha legislado, en México ya se legisla para intervenir en muchas prácticas, hoy hay pugnas y hay, digamos, batallas muy importantes para visibilizar este espacio, para remunerar el trabajo que se hace en estos espacios. La organización, por ejemplo, que tienen a nivel no solamente nacional ni regional, las empleadas domésticas, para que el trabajo que realizan sea reconocido y tenga las características de como cualquier otro trabajo, es una muestra de que hay avances considerables. El obstáculo fundamental sigue siendo cultural, no tanto práctico. ¿Cuáles serían las propuestas concretas de reflexión para los espacios domésticos? ¿Correcto? Propuestas concretas de reflexión es, pues, algunas de las que he intentado compartir el día de hoy con ustedes, es decir, vamos a pensar nuestras configuraciones identitarias, vamos a pensar por qué estamos tan convencidas y convencidos de que lo que sucede en la casa debe ser así y no se puede alterar. Y seamos capaces de pensar también que podemos educar bajo otra lógica de valores. Es decir, sí podemos día con día. Si yo no lavaba los trastes, nunca, sí puedo comprometerme a lavar los trastes de manera cotidiana. Sí puedo comprometerme a lavar la ropa, sí puedo comprometerme a llegar y preparar alimentos. Ese tipo de reflexiones que tienen que atravesar por prácticas muy nimias, que parecieran ser muy nimias, pero que tienen que ir trastocando este orden en términos de no solamente de enviar otros mensajes a quienes ahí socializan, sino en términos de que nos reditúe como individuos en nuestra vida diaria, en términos de que las mujeres nos sintamos liberadas de estas cargas que socialmente han sido asumidas y adjudicadas a nosotras. Me parece que es una tarea también de sensibilidad a la población en general, de que el orden doméstico es una cuestión de corresponsabilidad social, de corresponsabilidad colectiva, no individual, y no individual depositada en un sujeto específico que son las mujeres. Entonces, me parece que hay en muchos terrenos, en términos culturales, prácticas y cosas que podríamos hacer para trastocar el orden cultural que ha favorecido la participación femenina fundamentalmente en el trabajo doméstico de este orden. Son muchísimas preguntas, no sé si me dé tiempo, pero voy a intentar responderlas todas. Si gusta dos preguntas más, por favor. A ver, preguntan que si podría brindar algunos ejemplos de políticas públicas y cuál sería una propuesta para retribuir el trabajo en el hogar. Propuestas en términos de políticas públicas, desde luego que ya hay la academia, organizaciones como ONU, muchas dependencias de la administración pública. Sí, desde luego que ya han implementado, por ejemplo, una de las políticas que a mí me parecen centrales en esta corresponsabilidad es las licencias de paternidad, por ejemplo. Hoy todavía se pugna porque las licencias de paternidad sean todavía ampliadas en términos de tiempo. Parece ser que lo que hoy tenemos es 15 días, ¿no?, de licencia de paternidad para que los hombres se involucren con la crianza o los cuidados que requiere una criatura. Aun cuando eso sea muy importante y sea hoy una de las políticas, aunada a muchas que existen, por ejemplo, que es la creación de espacios que les quiten o las liberen a las mujeres de la carga de trabajo doméstico, de cuidado, que también lo hay, etcétera, etcétera. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de la política de la licencia de paternidad, me parece que detonar una política de manera eficaz de esa naturaleza implicaría hacer un cambio cultural. Es decir, si los hombres se van de licencia de paternidad, habría que pensar que se van para asumir esa tarea, no para generar una carga extra a las mujeres que están y acaban de dar a luz y empiezan a criar a una criatura.
Entonces, son estas cosas que parecen muy nimias, pero nos vamos de licencia de paternidad, vámonos a desvelarnos en la madrugada, vámonos a lavar pañales, vámonos, ¿no? O sea, estas prácticas que son concretas y que las podemos hacer y que no están en el discurso y que no tienen que ver con que si sepamos o no perspectiva de género, no, que queden en la posibilidad de que como individuos, como sujetos, podamos realizar. Ese tipo de políticas públicas tiene que pasar por trastocar y cuestionar la identidad de varones y de mujeres que el día de hoy tenemos. Esa es digamos, el meollo que debería sostener cualquier política pública. Y ¿cómo empezar a modificar patrones arraigados en el seno familiar? Pues creo que responde un poco. Me dicen aquí que se agradece que se comparte este tema y que sería importante llevarlo a escuelas primarias, que sería interesante para que los niños y niñas aprendan desde pequeños. Desde su perspectiva, ¿qué opina de las nuevas generaciones que ya no se comprometen las parejas a vivir juntos, dejándose a la mujer a la responsabilidad de la crianza de los hijos? Al día de hoy, las expresiones matrimoniales y de unión de pareja son muy diversas, es decir, está muy bien documentado que ciertamente este modelo nuclear de familia que conocemos y que importamos de manera bastante fiel desde el siglo XIX, pero incluso desde antes de la colonia con el cristianismo, ha sufrido transformaciones radicales. Es decir, yo no quiero que aquí salgamos pensando que todas y todas aquí vivimos el orden doméstico como una copia fiel y calca de lo que fueron las sociedades europeas decimonónicas. Desde luego que no. Aquí hay juegos y configuraciones y expresiones de muy diversa índole. Hoy cada día toman más fuerza las formas de vida unipersonales. Hoy el matrimonio ha dejado de ser, digamos, una institución relevante como lo fue en otro momento histórico. Hoy hay un imaginario social en la que las uniones de parejas cada vez son más reticentes, donde los divorcios son una realidad contundente y aplastante en la sociedad mexicana. Sin embargo, creo que el compromiso del que aquí entiendo que se habla tiene que, insisto, tiene que atravesar por esto, independientemente del orden o de la forma en que se decida establecer una unión para confluir en un espacio doméstico que me va a brindar ciertos satisfactores cotidianos. El punto fundamental es que esa vivencia y esa cotidianidad sea atravesada por un orden o por un orden de cosas en las que varones y mujeres asuman las tareas no de manera impositiva, no de manera coactiva o porque así debe de ser, sino de manera corresponsable en la medida en que todos y todas nos beneficiamos de este tipo de actividades y de tareas. No sé cuánto tiempo ya. Disculpen, sobraron muchas, pero no me iba a dar tiempo, yo lo sabía. Pues les agradezco mucho el Muchas gracias tiempo. a usted.